En el caso del general Cienfuegos, cuando pedimos información que debieron, de conformidad con los acuerdos que se tienen de cooperación, informarnos, y no lo hicieron, cuando hicimos una nota diplomática inconformándonos, ellos reconocieron que se había procedido de manera indebida, que no nos habían informado. Antes se esgrimía, se argumentaba de que el gobierno de México protegía a los delincuentes y que por eso no se informaba. Se daba como un hecho de que los infalibles, los justicieros, eran los de afuera. Nosotros no aceptamos eso, porque nosotros llegamos al gobierno para acabar con la corrupción y con la impunidad y para hacer realidad la justicia. Entonces, el gobierno de Estados Unidos actuó bien, reconoció de que estaba mal el procedimiento y les solicitamos que nos enviaran la información. Entonces, cuando nos envían el expediente y lo revisamos, nos damos cuenta de que no habían elementos de prueba, de que no era una investigación seria, de que habían fabricado prácticamente el expediente o el delito por el que se le quería juzgar al general. Entonces, es cuando tomamos la decisión de pedirle a la Fiscalía que investigara, y la Fiscalía llega pues a la conclusión de que no habían elementos. Entonces, como sabíamos de que iba a generarse la sospecha, y hay muchos, aparte de nuestros adversarios conservadores que están en contra de todo lo que hacemos, hay también muchos simpatizantes, por decirlo de alguna manera, de las agencias extranjeras que hacen investigación. Muchos simpatizantes. Entonces sabíamos que estos expertos en asuntos de justicia, de combate al narcotráfico, se iban a lanzar con todo. Ya se frotaban las manos, ¿no?, para decir: este gobierno es igual que los otros. Por eso, al momento que la Fiscalía decide que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos, doy la instrucción de que se publique íntegro el expediente para que todos los mexicanos lo analizaran. Ahí está todavía el expediente en las redes. Y como en efecto no hay elementos,
pues ya no pudieron hacernos ningún cuestionamiento. Un agente de la DEA, un exagente que tiene un apellido de un gran periodista mexicano, que a lo mejor es hasta familiar de él, un periodista de la época de la Reforma, de la época de la República Restaurada, cuando tuvimos el mejor periodismo que haya habido en México en toda la historia. Grandes periodistas. Su apellido de este exagente de la DEA que opina mucho. Mike Vigil. No, Vigil. Vigil. Es que hay un periodista Vigil de la época de la Reforma y de la República Restaurada, brillante. Yo creo que familiar de él. Este exagente, sin conocer el expediente, declaró a un programa de radio en el sentido de que estábamos nosotros protegiendo al general Cienfuegos. Yo creo que después que vio el expediente ya tiene, pienso, otra opinión. Opina exactamente igual. De hecho, dice que la DEA tiene hasta más elementos. Bueno, pues ya, ni modo, porque Hay presidentes ya que se puede hacer. así ya no se puede, pues. Pero de todas maneras, uno tiene siempre que argumentar. El debate tiene que ser con argumentos. Presidente, aprovechando justo que toca el tema, resulta preocupante porque, como le menciono, son dos casos que buscarían colgarse de la situación de Cienfuegos. Quisiera solo quizás precisar, se argumenta que México es el que solicita que Estados Unidos le retire los cargos. ¿Es algo que solicita México o es algo que ¿En qué caso? En el de Cienfuegos. En el de Cienfuegos, que México le pidió a Estados Unidos que le retirara los cargos a Cienfuegos. ¿Fue algo que pidió México o fue algo que Estados Unidos decidió cuando México le dice, a ver, pues dame los elementos? Fue una decisión de ellos, porque había que reponer el procedimiento. Entonces, México no había elementos y ellos, creo yo que en un acto consecuente deciden dejar sin efecto. Eso creo que era importante precisarlo porque muchos estaban diciendo que México es el que le pidió a Estados Unidos que retirara los cargos y de ahí se han estado colgando los abogados del Chelelo para evitar su extradición y ahora el exfiscal Beitia, ¿no? Como diciendo, si México le pidió a Estados Unidos que retirara estos cargos, también nosotros sí hicimos puede pedirlo. Una protesta mediante una nota diplomática. Entonces, cuando ellos deciden que van a reponer el procedimiento, pues estamos totalmente de acuerdo. Sí fue pues un arreglo entre las fiscalías de Estados Unidos y de México.